Lección 14. Espantos de agosto. El texto que hemos elegido para esta lección es un cuento llamado Espantos de agosto, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Al finalizar la lectura, haremos dos actividades: identificar ideas principales y ordenar los acontecimientos de acuerdo al relato. No olvidemos aplicar siempre las 3 estrategias básicas de un lector experto: total atención, investigación y relectura. Primera estrategia lectora: identificar palabras clave. La primera estrategia que te sugerimos ejercitar después de la lectura es la de identificar palabras clave. Esta vez nos referimos a aquellos sustantivos o adjetivos que usa el autor de un texto para describir algo. Recordemos que los sustantivos son aquellas palabras o nombres que describen personas, animales y cosas, pero también ideas. Los adjetivos, en cambio, son las expresiones que le dan cualidades a los sustantivos, es decir, son como la ropa de los sustantivos, lo que hace que estos tengan cualidades especiales. Por ejemplo, si escuchamos los sustantivos pájaro, niña, automóvil y propuesta, no nos dirán mucho. Pero si los vestimos con adjetivos, estaremos describiéndolos según el color: el pájaro verde, una cualidad, valiente niña, cierta virtud, automóvil elegante, o algunas apreciaciones, maravillosa y original propuesta, por lo que la información se enriquece. Identificar sustantivos y adjetivos calificativos le proporcionan al lector pistas sobre el estado de ánimo de los personajes y la actitud o intención del autor. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. En este fragmento de texto, el narrador nos describe el poder, el amor y la muerte de cierto personaje, pero al sumarle adjetivos nos da información específica sobre el clima que quiere transmitir. La intención del autor es provocar al lector a través del miedo, la duda o la expectación. Lo mismo sucede en este otro fragmento. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Los sustantivos galopes, lamentos y gritos nos conducen a un clima de terror y el adjetivo final lo remata. Te sugerimos que identifiques los sustantivos y adjetivos clave de la lectura. Segunda estrategia lectora: describir sucesos o lugares. La segunda estrategia es la de describir sucesos o lugares. La descripción consiste en enumerar las características de un objeto, suceso o persona. Podemos hacer descripciones a través de 2 formas: con imágenes, por ejemplo una pintura, fotografía o dibujo, o con palabras. Esta habilidad requiere de organización y planificación, destrezas importantes para comunicarnos de forma eficiente. A continuación veremos 2 ejemplos de descripciones. Para ello usaremos fragmentos de los cuentos La cajita de música y A la deriva. Una cajita de música, o más exactamente, un joyero, que al abrirse dejaba oír el vals sobre las olas, mientras una bailarina minúscula, toda alabastro y seda, giraba al compás de la musiquita del juguete. En la primera descripción, el autor intenta transmitirnos la idea de delicadeza, finura y fragilidad. Para ello, elige 2 elementos de la cajita de música: la melodía y la bailarina. Los datos aportan información específica de la música de la cajita y los adjetivos de la bailarina describen su delicadeza, finura y fragilidad. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. En el cuento A la deriva,
La intención del autor al describir esta escena es quizá la de transmitirnos la amenaza o el enorme peligro que se aproxima. El narrador hace uso del río y se apoya en dos características de este, las orillas y el fondo. Los adjetivos que elige nos sugieren una eterna oscuridad y a trampas imposibles de esquivar. Tercera estrategia lectora: valorar el contenido y expresar opiniones. La tercera y última estrategia es la de valorar el contenido y expresar opiniones. Esto requiere que juzguemos objetivamente el texto y que evaluemos su calidad y relevancia. Para ello, es necesario que sepamos que un texto es como una gran masa de hielo flotante, en el que solo vemos la parte exterior que sobresale, pero desconocemos qué hay en su interior, que es mucho mayor. Los textos tienen escondido en su interior al menos dos cualidades distintas: el contenido y la forma. Por ejemplo, si alguien te dice, limpia tu habitación, dependerá de cómo te lo diga, ¿no? Porque no será lo mismo que te lo pida con una sonrisa a que te lo exija gritando. Las oraciones, el tema o la historia en general son parte del contenido, pero la manera en la que se cuenta o escribe es la forma. Por lo tanto, el contenido del texto será lo que el narrador dice, y el cómo lo dice será la forma. Para esta tarea, evaluaremos la forma del texto, así que te proponemos juzgar si los adjetivos usados son adecuados para las características que describen. Si la descripción nos convence, es decir, nos emociona, nos enfurece o nos hace pensar o reflexionar. También identificar el propósito o la actitud del autor. Para lograrlo, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Los adjetivos que eligió el autor son adecuados para describir la idea, escena o historia? ¿La descripción nos conduce a experimentar sensaciones? ¿Cuál acontecimiento narrado me gustó más y por qué? Podemos además escribir qué emociones experimenté con la lectura. Después de leer el cuento Espantos de Agosto, te sugerimos que practiques las estrategias de identificar palabras clave, describir sucesos o lugares y valorar y opinar sobre la forma. ¿Crees en fantasmas? Si tu respuesta es negativa, quizá cambies de opinión después de leer este texto. Que disfrutes la lectura.